Hace un año, el 24 de febrero del 2022, una incursión armada invadió Ucrania. Esto por parte de Rusia, que por ataques de diferentes lugares empezaron a atacar diferentes puestos y también ciudades importantes de Ucrania, en lo que ha llevado a una guerra que ya lleva alrededor de 250,000 muertos, bastantes miles de heridos y por supuesto también una cantidad importante de gente que se ha ido como refugiados a diferentes partes de Europa. Pero dentro de este contexto de la guerra, y más allá de lo que es el tema geopolítico y también el tema bélico, el deporte también ha sido afectado en ese sentido, sobre todo entre los deportistas ucranianos, rusos, bielorrusos y para el globo también, para todo lo que es el deporte mundial. Y en este espacio vamos a hablar precisamente de eso, de lo que ha sido ese impacto que ha tenido el deporte a nivel mundial en esta guerra que cumple un año en Ucrania. Hola, soy José Luis Ibaja y bienvenidos a este espacio especial de Butaca 2014 de Grada Norte. Mientras se realizan ejercicios militares y el número de tropas, armamento y todo tipo de vehículos rusos se incrementan día a día en la frontera que separa Rusia y Bielorrusia con Ucrania a varios miles de kilómetros, en Beijing, China, se desarrollan los Juegos Olímpicos de Invierno del 4 al 20 de febrero. Simultáneamente, varios gobiernos de países occidentales instaban a sus ciudadanos y cuerpos diplomáticos a abandonar Ucrania, mientras presidentes como el francés Emmanuel Macron apostaba a la diplomacia y se reunía con el líder ruso Vladimir Putin para evitar un conflicto armado que ya parecía inminente. El esfuerzo fue inútil y el jueves 24 de febrero del 2022 tropas rusas invaden Ucrania desde el norte y el este, con miles de soldados, ataques aéreos y bombardeos sobre diferentes ciudades ucranianas, con el particular interés por tomar la capital Kiev desde las primeras horas de la incursión militar. El conflicto de Ucrania es añejo, no empezó el año pasado, o sea, lo tenemos es desde la guerra del Donbass en el 2014. Entonces tenemos todas estas cuestiones de los grupos separatistas, las milicias pro-Rusia, Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro, las bases militares empujando a Rusia. Entonces es todo un cultivo. ¿Cuál fue tu primera impresión o tu primer pensamiento en ese momento cuando ya invaden territorio ruso y prácticamente pues inicia un conflicto bélico? En ese sentido, vamos, en el contexto general, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué pensaste en ese momento, ¿no? Es un tema que te genera pues mucha incertidumbre, te genera mucha incredulidad porque no puedes pensar que en pleno siglo XXI todavía se estén pues manifestando este tipo de conflictos bélicos en una zona que de por sí es conflictiva y complicada. Apenas habían pasado un par de días desde el inicio de los enfrentamientos a causa de la invasión rusa a Ucrania, cuando varios organismos y federaciones deportivas no solo condenaron los hechos, además anunciaron diferentes sanciones sobre el deporte ruso. Los castigos iban desde prohibiciones de participaciones a diferentes eventos deportivos y en algunos casos el veto para permitir que los deportistas rusos fueran representados por su bandera en distintas competencias internacionales. En el caso del deporte, pues a fin de cuentas los deportistas podrían ser los menos culpables, pero también ha habido deportistas o hubo deportistas que en su momento se manifestaron a favor de la guerra. Claro. Incluso hasta se enlistaron en las fuerzas rusas. Entonces, creo que no se separó, o esos deportistas no supieron separar esa situación. También entendemos un contexto muy particular en Rusia, que hay de alguna forma pues a las autoridades militares de ese país, por decirlo muy comúnmente o coloquialmente, les vale gorro si eres deportista o no. Mientras tengas la edad para unirte a las Fuerzas Armadas, pues tienes que estar porque tienes que estar. Fíjate, como deportista es una total injusticia, ¿no? Porque al final uno lo que hace es entrenar, practicar para poder competir, y decisiones de los líderes políticos afectando de tal magnitud al desarrollo, planeación, la vida del deportista, porque un año que se le va, pues ya no regresa, y el deporte es un periodo tan corto que si no lo aprovechas, pues se te va. Ajá. Entonces, para mí, si yo fuera un deportista ruso, digo, oye, pues qué injusticia. Hay que recordar que a fin de cuentas el deporte pues también es política. Pues muchos países pues utilizan el deporte para enarbolar su ideología, su postura, su presencia en el contexto internacional, etcétera, etcétera. Que el deporte y la política siempre han estado muy ligados, pues. Sí, una de las maneras más tajantes para presionar a los líderes políticos, pues puede ser a través del deporte. ¿Por qué? Porque imagínate, cancelan participación de deportistas, de selecciones, pues todo el país se le va encima a los líderes políticos, ¿no? Es una manera muy fácil de golpear a un líder político a través
del deporte, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que no debería de existir este vínculo entre política, el vínculo política y deporte. ¿Por qué? Porque pues, igual existe, ¿no? Y tenemos que, no podemos decir que no existe este vínculo. Ahí está presente, latente, y sí deberíamos de hacer como ciertas separaciones. ¿Por qué? Pues porque afecta a los deportistas, se ve oscurecido este baluarte que es el deporte, de la unidad, de la paz, sobre todo. El 24 de enero del 2023 la guerra cumplió 11 meses y justamente un día después el Comité Olímpico Internacional dejó abierta la posibilidad de que los deportistas rusos y bielorrusos compitieran en los Juegos Olímpicos París 2024. En un comunicado difundido por el COI señaló que la participación de rusos y bielorrusos sería bajo la bandera neutral y la condicionante que demostraran no estar involucrados en el conflicto bélico, en una decisión que justificaba como una misión unificadora en tiempos de guerra. Esta posición del COI tuvo respuesta inmediata desde Kiev con el reclamo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dejaría entrever la posibilidad de convocar a un boicot de los Juegos Olímpicos promovido por Ucrania por permitir que un estado terrorista, como él le llama Rusia, participe en París 2024. Insisto, hay algunos deportes que estuvieron o que están todavía a favor de la guerra y otros que no, incluso otros que dicen, oigan, por favor, a mí no me tomen en cuenta. ¿Cuántos deportistas, no solamente deportistas, científicos, personas del mundo cultural de Rusia, pues mejor prefirieron salirse del país antes de ser convocados para formar parte de las Fuerzas Armadas? Tienen, digamos que una doble presión. De entrada, pues por ser del país que son, el nacionalismo que en el caso de los deportes pues siempre está a flor de piel, y si a eso le sumas que muchos de ellos dependen económicamente de las Fuerzas Armadas o incluso son parte de, pues imagínate también el conflicto en el que están. Obviamente pues también tiene que ver la conducta, digamos, de cada uno de ellos o la percepción que tengan de ese contexto bélico. Bueno, es que uno, pues, como un deportista ucraniano, pues obviamente tiene que entender de dónde vienen las decisiones, pues. O sea, si pasa una acción, hay un responsable, o un grupo, un consejo de responsables, que de verdad te lo digo, está muy alejado del poder de decisión de un deportista. Pues. Tú lo mencionaste, ¿no? Lo de la Carta Olímpica, eso... sí, digamos, la leen antes de competir. Inclusive cuando vas a la competencia, dentro de los kits siempre te dan un escrito o algo en el cual pues buscan que la unidad y que el deporte y que todos somos un solo país, un solo mundo, haz de cuenta, en un solo planeta. Entonces sí lo tratan de fomentar. ¿Cuál es la bronca que yo veo? Que lo quieren fomentar, pero sus acciones dicen que no. ¿Por qué? Porque al tomar partido de decir este país no va y este país sí va, pues automáticamente entras en el tema político, pues, o sea, y ahí es donde ya el tema de la Carta Olímpica con el tema de la unidad, pues ya no hacen clic, ¿no? Pero no se explica, o sea, la cuestión esta del boicot a los deportistas rusos, pues es una parte que lo va a hacer, lo hace obviamente Ucrania, pero también va de la mano Estados Unidos y está esta cuestión de ese trabajo de golpeteo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos la tiene muy, muy clara, dice, ¿saben qué? Pues que participen, pero con bandera neutral, sin símbolos, sin himnos, sin nada, ¿no? Va a haber un estancamiento en el tema deportivo en Ucrania impresionante, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no solo ahí, Claro, también en Rusia. Bueno, ok, sí. Obviamente que digamos que por el sentimiento y por todo el contexto, pues tú te inclinas un poquito más a Ucrania, porque es a fin de cuentas el país invadido y el que está padeciendo todo esto. Pero se dio un retroceso en el deporte de ambos países, incluso hasta me atrevería a decir que en el de Bielorrusia, no solamente en Bielorrusia, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, y más en el caso de Rusia, que viene pues también de esta sanción del COI, de World Athletics, de que los exponentes de atletismo pues no han podido competir,
o lo han hecho bajo la bandera neutral. Eso, pues por supuesto que también les debe de pegar a los deportistas de alto rendimiento, porque lo que ellos quieren es, por supuesto, competir y ganar, y ver pues su bandera ondeando ahí y escuchar su himno enfrente de un estadio pues a tope. Las sanciones no van a detener el conflicto. O sea, no pasó en Sudáfrica, no pasó en Yugoslavia, la guerra en los Balcanes siguió. O sea, en el caso de Sudáfrica fue un rollo de segregación, de una cuestión racial por parte del Estado. Se sancionaron a Sudáfrica y estuvo vetado por algunos años, pero eso no detuvo eso, o sea, no detuvo el conflicto. Entonces la cuestión de las sanciones en sí afecta a los deportistas, a los atletas, pero no es la solución.